Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos y compartirles esta charla que es parte de este ciclo de conferencias organizado por la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. El tema que les voy a compartir esta tarde se tituló así: Teoría de la imprevisión en Costa Rica en el nuevo Código Civil francés. Bueno, como punto de partida, para evitar malos entendidos, conviene aclarar el título de esta charla, particularmente en cuanto a eso del nuevo Código Civil francés. El Código Civil de los franceses, el célebre Código Napoleón de 1804, sigue vigente. Cada cierto tiempo, especialmente al cumplirse cada centenario, se reabre el debate sobre si conviene derogarlo y sustituirlo por un nuevo código. Sin embargo, la idea se suele descartar rápidamente a causa de ese valor emblemático que tiene ese código, no solamente para los franceses, sino para todo el mundo de tradición civilista. En un inicio, la idea de Napoleón era imponer ese código a base de conquistas bélicas, a base de fuerza. Posteriormente, ya caído el imperio, el código siempre se convirtió en ley modelo, pero ya por su propio valor, por su mérito, por su calidad intrínseca. Entonces, por respeto a su estatus de patrimonio cultural, se ha optado por irlo ajustando, por irlo renovando progresivamente, para adaptarlo a los tiempos, eso sí, conservando su esencia y su estilo preciso, sobrio, elegante. Pero una cosa sí es cierta: si los cuatro sabios, a quienes se atribuye la autoridad, se despertaran para leer una versión 2020 de este código, difícilmente reconocerían en él su obra original. Entre las muchas reformas que se han operado al código Napoleón, quizá la más profunda e importante fue la realizada en 2016 mediante la ordenanza número 2016-131 de 10 de febrero de 2016, que fue posteriormente ratificada en 2018 por la ley de 20 de abril de 2018. Es una reforma profunda, importante, que abarca especialmente la materia de obligaciones y contratos. La intención de renovar el código fue seguir el camino ya emprendido anteriormente por otros ordenamientos nacionales, como Alemania, Holanda, Portugal, y tomar provecho de los proyectos europeos e internacionales de armonización del derecho a los contratos, ¿verdad? Como cabe citar los principios UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales, los principios del derecho europeo a los contratos, elaborados por la Comisión Lando, publicados entre 1995 y 2003, el proyecto de Código Europeo de los Contratos, o Código Gandolfi, publicado en 2000, los trabajos de la Asociación Capitán, publicados en febrero de 2008. Otro de los objetivos fue volver más atractivo al derecho francés, facilitando su aplicación a contratos internacionales. Se busca como volverlo más competitivo. Y la persecución de este objetivo implicó sacrificios, como el abandono, al menos formal, de la noción tradicional de causa. Entre las innovaciones más sobresalientes destaca la que nos interesa esta tarde, que es la incorporación de la teoría de la imprevisión. Francia era de los últimos países de Europa que se resistían a reconocer la teoría de la imprevisión como causa moderadora del contrato. El cambio ha suscitado sorpresa, perplejidad, pues si algo caracterizó siempre al derecho civil francés fue esa férrea oposición a toda forma de intervención judicial del contrato. Oposición que se concentraba básicamente en potencial efecto nocivo sobre la seguridad jurídica y la fuerza vinculante del contrato. Vale aclarar que no se trataba de una oposición radical a toda forma de ajuste o adaptación del contrato al cambio de circunstancias, sino que era fundamentalmente una resistencia contra el intervencionismo judicial. El punto es que la jurisprudencia, la doctrina francesa, fueron tradicionalmente reacias a la teoría de la imprevisión. Esa tradición jurisprudencial se inauguró con un fallo célebre de la Cour de Casación del año 1876, el famoso caso Canal de Craponne, que se convirtió en el estandarte de la primacía del pacta sunt servanda contra el rebus sic stantibus. En el caso en concreto, el marqués de Galifet, que era el explotador del canal de Craponne,
no había podido revalorar las tarifas de riego que pagaban los habitantes de la comunidad de Pelizán, las cuales se habían fijado convencionalmente desde 1520 y con el tiempo habían devenido irrisorias. En el fallo, la Corte de Casación pronunció las siguientes palabras que quedaron escritas en mármol. Dijo la Corte de Casación: en ningún caso corresponde a los tribunales, por más justa que parezca su decisión, tomar en consideración el tiempo y las circunstancias para modificar los acuerdos y sustituir nuevas cláusulas por aquellas que hayan sido libremente aceptadas por las partes contratantes. Desde allí se acuñó lo que se ha conocido como el principio de intangibilidad del contrato. Ahora, intangibilidad no es sinónimo de rigidez o de inflexibilidad, sino de básicamente impermeabilidad a la intervención judicial. Se ha dicho que esa posición de la Corte lo que crea es un incentivo para que las partes velen por su propio interés. Es decir, que introduzcan cláusulas expresas en los contratos de adaptación del contrato a las futuras circunstancias. Un poco la aplicación del adagio jura vigilantibus possunt. El derecho protege a quienes velan diligentemente por sus propios intereses. Entonces, con esa posición, en el caso Crapón, Francia se unió a Inglaterra como los dos países más reacios a toda forma de revisión judicial del contrato. Esa línea jurisprudencial, establecida por la Corte francesa, era funcionalmente equivalente a la establecida en Inglaterra desde el siglo XVII, en el caso Paradigm contra Jane. El caso se refería a un arrendatario de tierras que pretendió que se le eximiera el pago de rentas, diciendo que un enemigo del reino, el príncipe Rupert, lo había sacado, expulsado de las tierras arrendadas y pidiéndole aprovecharlo. La Corte inglesa resolvió, comillas, cuando una parte, por su propio contrato, crea un deber o carga sobre sí misma, está obligada a cumplirlo, si puede, a pesar de cualquier evento inevitable que podría haber provisto lo contrario en el contrato. Esa posición de principios se conoce como la del contrato absoluto. Con el tiempo ha llegado a moderarse, tanto en el derecho inglés como en el estadounidense y otros derechos del common law. Por ejemplo, en el caso inglés Taylor contra Cadwell de 1863, se exoneró a un empresario de la obligación de pagar el alquiler de un teatro, el cual se incendió pocos días antes de la primera presentación. La Corte consideró que, dice, nos encontramos que las partes contrataron sobre la base de la continuidad de la existencia del salón de música, del Music Hall. Luego, en 1903, se emite la sentencia del caso Creel contra Henry, que ya citó en estas charlas la doctora Sandra Ramírez, donde se exoneró al arrendatario de la obligación de pagar el alquiler de unas habitaciones que había alquilado para poder observar la coronación del rey Eduardo II, que había sucedido a la reina Victoria. La coronación iba a ser el 26 de junio. Pocos días antes, el rey enfermó de apendicitis y entonces se canceló la coronación. Allí fue cuando se originó la doctrina del frustration of purpose, la cual permite justificar el incumplimiento de obligaciones que aún son posibles, pero que por un evento inesperado se ha frustrado el beneficio que la parte esperaba obtener como contrapartida. Esta doctrina coexiste con la doctrina principal de la impracticability, que permite la exoneración que han devenido objetivamente imposibles. En el common law, la doctrina de la impracticability distingue entre imposibilidad objetiva, the thing cannot be done, e imposibilidad subjetiva, I cannot do it. La falta de capacidad financiera normalmente califica como una subjective impossibility. Entonces, por eso es que las obligaciones pecuniarias no son justificables por impracticability. Ustedes pueden apreciar una similitud con la doctrina civilista del genera non pereunt, como ya explicó don Carlos de Core en la charla del pasado martes. Las obligaciones de género, como la de pagar montos pecuniarios, no se exoneran por la fuerza mayor. El género no perece.
En cambio, la otra doctrina, la del frustration of purpose, sí puede beneficiar a los deudores de dinero. Ahora bien, ambas figuras, tanto la impracticability como la frustration of purpose, desembocan en lo mismo, que es la extinción del contrato. Y esta inflexibilidad ha sido criticada por la doctrina. Por eso es que en los contratos anglosajones es usual encontrar larguísimas cláusulas de fuerza mayor, de force majeure, que utilizan el galicismo, cuyo contenido es un popurrí de eximentes, con mecanismos de reajuste, procedimientos de renegociación, etc. Entonces las partes se han debido autoproveer de instrumentos de flexibilidad y ajuste y pervivencia contractual que su derecho positivo les niega. Volviendo a Francia, la doctrina mayoritaria, donde durante gran parte del siglo XX se mantuvo fiel a la posición establecida en el caso Canal de Crapon. Para muestra un botón, los hermanos Massot, Henri, Léon, Jean, en su obra magna, Lecciones de Derecho Civil Francés, sostenían bajo el subtítulo Los peligros de la intervención del juez lo siguiente: ellas, resultaría sumamente peligroso dejar el contrato a la discreción del juez. Al intervenir en el cumplimiento de la convención con su sentimiento personal de equidad o de interés general, destrozaría el contrato y pondría en peligro toda la economía al suprimir la seguridad en las relaciones contractuales. Vean ustedes la advertencia apocalíptica casi contra la intervención judicial del contrato. La Corte de Casación tuvo más de una ocasión para reiterar, lo hizo, su criterio. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, anuló sentencias que procuraban balancear los contratos que se habían desequilibrado por la inflación generada por la guerra, de más del 500% de depreciación del franco. Se puede contrastar esa jurisprudencia con la jurisprudencia alemana de la primera posguerra. Ahí también había operado una severa devaluación del marco. En casos similares, la Corte Suprema, el Reichsgericht, en dos fallos, concretamente que se pronunciaron el 3 de febrero y el 27 de junio de 1922, admitió por primera vez, que antes era también resistente a este tipo de intervención, el reajuste de contratos desbalanceados a raíz de la pérdida de valor del marco. A ese fin, la Corte adhirió la famosa teoría de la desaparición de la base del contrato, el Wegfall der Geschäftsgrundlage, planteada por el tratadista Erdmann en una obra publicada en 1921. A falta de una disposición expresa en el Código Civil de Alemania, la Corte se apoyó en el artículo 242 del BGB, el Código Civil de Alemania, que con cierta candidez, en palabras muy sencillas, simplemente postulaba y postula. Artículo 242, cumplimiento acorde con la buena fe. El deudor está obligado a efectuar el cumplimiento de conformidad con las exigencias de la buena fe, teniendo en cuenta los usos comerciales. Este hecho merece ser destacado porque desde entonces la teoría de la desaparición o la perturbación de la base del contrato, que es la versión alemana de la teoría de la imprevisión, quedó axiológicamente implantada, arraigada en el principio de buena fe. Un tema sobre el cual el don Gustavo Ordoqui, distinguido jurista uruguayo, miembro de honor de la Comisión de Honor de nuestra asociación, tiene una monografía exquisita que se llama La buena fe contractual. Bueno, esta teoría alemana de la base del contrato ha tenido distintas formulaciones, ha transitado desde criterios subjetivos a criterios objetivos, a criterios neutros. Una de las formulaciones más nítidas de esa teoría de la base del negocio es la que articuló Karl Arens en 1951 en una obra que se llama Base del negocio y cumplimiento del contrato, cuya tesis después resume en su derecho de obligaciones. Y voy a leer este fragmento porque es un extracto muy, muy claro. Dice: todo contrato se estipula entre los que él participan, teniendo en cuenta determinadas circunstancias de carácter general, ya sean conscientes o no de ello en el caso concreto, como por ejemplo el orden social o económico existente, el poder adquisitivo de una determinada moneda, las condiciones normales del tráfico u otras semejantes,
sin las cuales el contrato no cumple la finalidad para él pensada, ni puede realizarse la intención de las partes. Sin dichas relaciones necesarias para la subsistencia del negocio, como base objetiva del mismo, y reglamentación considerada justa y conveniente para ambas partes, se produce una alteración total e imprevista que de forma alguna no haya sido considerada en el contrato, no sería conforme con la buena fe. Someter inflexiblemente a la parte desproporcionadamente perjudicada por la alteración del contrato que fue concertado bajo presupuestos completamente diferentes. Clarísimo, ¿verdad? Bueno, cabe agregar que recientemente en la reforma 2002 se incluyó una norma en el artículo 303 que incorpora expresamente la teoría esta de la perturbación de la base del contrato. Sin embargo, esto fue una legislación a derecho constante, porque lo que se hizo fue reiterar la doctrina jurisprudencial que había aparecido, que se había implantado desde 1922 por la jurisprudencia sobre la base del principio de buena fe. Volviendo a Francia, hay que señalar que el reinado de esa doctrina de la Cour de Casación sobre intangibilidad contractual hostil a toda forma de intervención judicial del contrato no fue uniforme. Experimentó una división. El 30 de marzo de 1916, el Consejo de Estado, que es la entidad suprema de la justicia administrativa en ese país, emitió la famosa sentencia en el caso Gas de Bordeaux, donde se instauró la teoría de la impevisión en la contratación administrativa. Para el supuesto, decía la sentencia, de que la economía del contrato se viera absolutamente trastornada. La palabra absolument bouleversée, como consecuencia de circunstancias extraordinarias sobrevinientes. Un dato anecdótico: en el 2005 tuvo lugar en Brasil la jornada anual internacional de la Asociación Henri Capitant, de amigos de la cultura jurídica francesa. Uno de los temas de dicho evento fue precisamente la de la revisión judicial del contrato. El relator general en esa oportunidad fue el recordado gran jurista colombiano don Fernando Inestrosa, y la ponencia sobre el estado de la cuestión en Francia la hizo Denis Massot, que hasta el año pasado fue presidente de la asociación y gran profesor francés. Entonces, en esa exposición, él demostró cómo ya para el 2005, a pesar de que la posición mayoritaria de la doctrina seguía siendo adversa a la intervención judicial del contrato, habían ocurrido lo que él llamaba eventos que evidenciaban o que anunciaban rupturas en el canal de Crapón. Entre esos eventos, por ejemplo, un sector de la doctrina ya había adherido la teoría de la revisión del contrato, aduciendo que se estaban quedando solos en esa lucha. Ya muchos países de tradición civilista habían acogido precisamente la teoría de la figura de la imprevisión, sin que ello hubiera implicado, digamos, el cumplimiento de la profecía, de que se iba a bloquear completamente la seguridad jurídica, ¿verdad? La propia Convención de Viena, de Compraventa Internacional de Mercaderías, que fue aprobada en el 1980, que entró en vigor el 1 de enero de 1988, si bien no acogió la teoría de la imprevisión, había establecido otros mecanismos de revisión y ajuste contractual, como por ejemplo lo que aparece en el artículo 50, que es la reducción del precio por el incumplimiento de la obligación de entrega conforme. Los instrumentos más influyentes de soft law, por supuesto los principios UNIDROIT, habían abrazado expresamente la imprevisión contractual o hardship, en el artículo 6. El mismo legislador francés había autorizado la revisión judicial de las cláusulas penales excesivas. La jurisprudencia había acuñado la figura de la refacción, que es la reducción del precio en caso de incumplimiento parcial de la obligación de entrega. Y sobre todo, este es el hecho más relevante, el 3 de noviembre de 1992, la Cámara Comercial de la Corte de Casación decidió el caso UARD, H-U-A-R-D, donde se confirmó la responsabilidad civil de una compañía petrolera por el incumplimiento de una obligación implícita del contrato derivada de la buena fe de renegociar un contrato que se había desbalanceado excesivamente para la contraparte, que era el distribuidor. Ahora bien, en esa ponencia
de 2005, Denis Massot, se pronunciaba qué suerte podría correr un proyecto de reforma del derecho francés que pretendiera introducir la figura de la revisión judicial del contrato. Y él, ese autor, se respondía, comillas, dice, si por una audacia improbable los redactores de tal proyecto sucumbieran a la tentación de la flexibilidad contractual, chocarían con una resistencia del poder político bajo la presión de los medios profesionales. Hoy, pocos años después, ya esta figura está incorporada al código. Entonces, a la luz de esos antecedentes, se comprende por qué ha causado perplejidad y sorpresa la incorporación al código francés de la teoría de la imprevisión. La figura quedó incorporada en el nuevo artículo 1195, lo voy a leer. Dice, si un cambio de circunstancias imprevisible al momento de la formación del contrato hace que la ejecución devenga excesivamente onerosa para una parte que no había aceptado asumir ese riesgo, esta puede pedir una renegociación del contrato a su cocontratante. Ella debe continuar ejecutando sus obligaciones durante la renegociación. En caso de rechazo o de fracaso de la renegociación, las partes pueden acordar la resolución del contrato a partir de la fecha y bajo las condiciones que ellas determinen, o demandar de común acuerdo al juez que proceda a su adaptación. A falta de acuerdo, en un plazo razonable, el juez puede, a petición de una parte, revisar el contrato o ponerle fin a partir de la fecha y bajo las condiciones que él fije. Hasta ahí llega. Es una sola disposición que tiene el Código Renovado francés. Quiero destacar los siguientes puntos de esa norma sobre imprevisión. El primero es que la norma no es de orden público, admite pacto en contrario. O sea, se aplica y las partes no han consentido asumir el riesgo. La aceptación del riesgo implica una especie de renuncia anticipada a invocar la imprevisión. Ahora, la aceptación del riesgo puede estar implícita en la selección del tipo contractual, ¿verdad? Los tipos de contractuales reparten riesgos. No es lo mismo, por ejemplo, un contrato de construcción a precio fijo que un contrato de construcción por administración. Por otra parte, si se concierta un contrato aleatorio, implica que la parte asume el riesgo de un azar, es decir, no es el azar sino un evento imprevisible. Entonces, el alia descarta tanto la lesión como la imprevisión, según el viejo adagio francés, la aléa chasse la lesión et l'imprevisión. Pero, aún así, la aceptación del riesgo queda delimitada por lo que se denomina en el Código Civil de Italia y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina como el alia normal, y así lo han entendido los comentaristas franceses. Todo contrato de ejecución diferida, todo contrato de una promesa diferida, entraña un riesgo que le es inherente, y entonces le corresponde a las personas juzgadoras determinar, en el caso concreto, si se ha sobrepasado esa especie de margen tolerable a la onerosidad sobrevenida, que se ha desbordado ese riesgo o alia normal del contrato. Inclusive en los contratos aleatorios, ese alia está delimitado. Otro aspecto de esta nueva norma es que son lícitas las cláusulas de distribución convencional de riesgo, ¿verdad? Que podrían bloquear la revisión judicial del contrato. Pero esas mismas cláusulas estarían sujetas a los controles normales de abusividad. La reforma incluye algunos dispositivos adicionales de control. Por ejemplo, el nuevo artículo 1143 crea un nuevo vicio del consentimiento, el abuso de dependencia económica, en que se encuentra la otra parte, por ejemplo, en las redes de distribución comercial. Por otra parte, el nuevo artículo 1104 dispone, pongan atención, especialmente a la última parte de la norma, los contratos deben ser negociados, formados y ejecutados de buena fe. Esta disposición es de orden público. Esta es la novedad que tiene esta norma, esta última coletilla. La buena fe que acompaña a todas las partes del ciclo del proceso contractual, incluida la ejecución, es de orden público. Entonces, por consiguiente, si bien la norma de imprevisión del artículo 1195 es dispositiva, la buena fe es imperativa a lo largo de todas las fases del contrato.
Otro aspecto es que la nueva norma se aplica, por supuesto, en presencia de un cambio de circunstancias, es decir, de un cambio que viene con posterioridad a la formación del contrato. Queda claro en el código que no se acepta la nulidad ni la revisión por lesión, es decir, por la desproporción originaria en el contrato sinalagmático. ¿Okay? La revisión se aplica a los cambios previnientes, es decir, ocurridos después del contrato. Esto está en el artículo 1198, nuevo. Por otra parte, se aplica cambios imprevisibles tomando en cuenta la fecha focal de formación del contrato. No se dice mucho sobre esta previsibilidad, ¿verdad? Es útil el concepto que aparece en los principios europeos de los contratos, que refieren a situaciones que no pueden razonablemente ser tomadas en consideración al momento de la formación del contrato. Otro aspecto es que se aplica a obligaciones cuyo cumplimiento todavía es posible. Se volvió excesivamente oneroso, pero es posible. Y ese es el sello distintivo de la teoría de la imprevisión, en contraste con la imposibilidad. En la imprevisión, el cumplimiento siempre es factible, solo que a un costo excesivo. En la imposibilidad, el cumplimiento se ve total o parcialmente obstruido por la fuerza mayor. Ahora, por otra parte, también la norma se aplica a obligaciones cuyo cumplimiento deviene excesivamente oneroso. Este concepto de excesiva onerosidad sobreviniente no es nuevo, ¿verdad? Por supuesto, viene del artículo 1467 del Codice Civile italiano de 1942. Ahora, no es cualquier evento imprevisto, eso es importante saberlo, el que da pie a una revisión contractual. Ha de ser uno que torne excesivamente, debe haber un exceso de onerosidad en la prestación. Entonces, esto nos recuerda, es un mensaje del legislador que recuerda que el remedio es excepcional. Ahora, esto es un punto bastante importante. Parece claro entre los comentaristas que la excesiva onerosidad se puede originar tanto por un incremento, digamos, brutal del costo de la prestación de vida, como por el envilecimiento o reducción drástica de la contraprestación por recibir. Aquí se ha interpretado en Italia. Lo fundamental es que haya una desproporción sobreviniente del intercambio. Entonces, la onerosidad es una especie de relación entre el costo y el beneficio negativo del contrato, desde el ángulo visual de la parte afectada por el hecho imprevisto. En este sentido, son mucho más claros los principios UNIDROIT. En el artículo 622 de los principios UNIDROIT se dice: hay excesiva onerosidad, hardship, estos son otros los nombres de la imprevisión, hardship, cuando el equilibrio del contrato es alterado de modo fundamental por el acontecimiento de ciertos eventos, bien porque el costo de la prestación a cargo de una de las partes se ha incrementado, o porque el valor de la prestación que una parte recibe ha disminuido. Entonces, se contemplan las dos posibilidades. La norma establece remedios escalonados. Hay una fase de renegociación, una fase, digamos, extrajudicial, donde debe llevarse a cabo una renegociación de buena fe, una segunda fase de posible resolución convencional o solicitud bilateral de adaptación. El juez actuaría como un mandatario de interés común. Y a falta de acuerdo, hay una tercera etapa, en un plazo razonable, si no hay acuerdo, donde cualquiera de las partes puede acudir unilateralmente a pedir al juez que modifique o resuelva el contrato. Nos parece que este procedimiento es un poco ineficiente, puede ser burocrático, sobre todo si se toman en cuenta situaciones urgentes, como las que han sobrevenido a raíz de la crisis sanitaria universal que estamos atravesando. Otro aspecto es que de este nuevo régimen es que no hay derecho a la suspensión del contrato. Bueno, entonces, la parte debe seguir ejecutando sus obligaciones durante la renegociación. Nos parece que esto puede generar un incentivo perverso a que la parte beneficiaria ejerza tácticas dilatorias. En suma, se contemplan en esta norma las dos facetas clásicas del instituto bajo estudio: la revisión por imprevisión, que es la adaptación del contrato,
con su supervivencia, o si no, la resolución por imprevisión. Un último comentario, y es que cuando se dictó la ley de ratificación en el 2018, el sector financiero logró que se excluyera del ámbito de aplicación de esta norma del 1195 las obligaciones resultantes de operaciones relativas a títulos y operaciones financieras, operaciones del mercado de valores. Esto se logró mediante la agregación de un nuevo artículo al Código Monetario y Financiero que expresamente excluye operaciones intrínsecamente basadas en la especulación, como las operaciones con derivados, con swaps, con futuros, con opciones, pero también las operaciones relativas a títulos de deuda y títulos de capital emitidos por las sociedades comerciales. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el tema de la imprevisión ya no el nuevo, vamos a corregir el título, en el renovado Código Civil francés. Le va a corresponder ahora a la jurisprudencia aplicar este instituto a muchos casos que sin duda se van a debatir a raíz de la pandemia COVID-19. Van a tener muchas oportunidades de estrenar esta nueva institución. Ahora hablemos de la teoría de la imprevisión en Costa Rica. En Costa Rica, como en muchos países centroamericanos, la teoría de la imprevisión no está contemplada de manera expresa en el Código Civil. Pero no ha impedido a la jurisprudencia instaurarla de manera, digamos, pretoriana, utilizando como soporte positivo lo que se tiene a mano, ¿verdad? El deber general de buena fe, la prescripción del abuso del derecho, las fuentes de integración de los contratos, ¿verdad? Los contratos obligan no solamente a lo que se expresan en ellos, sino a otras fuentes, sino también a las derivadas de otras fuentes integradoras como la ley, los usos, la equidad, esa norma clásica que proviene, por cierto, de la tradición del Código Napoleón y que en casi todos los países, latinoamericanos está incluida. Eso es en el ámbito privado, pero en la contratación administrativa en Costa Rica, la teoría de la imprevisión tiene plena fuerza y tiene pleno vigor. Y se origina en precedentes vinculantes. En Costa Rica, la jurisprudencia de la Sala Constitucional es vinculante erga omnes, por los cuales se instauró la teoría de la imprevisión en materia de contratación administrativa para las personas que nos escuchan y que son costarricenses. Pueden revisar los votos, que son los votos líderes de la Sala Constitucional, 6432-98 y 998-98. Bueno, a mis estudiantes que están obligados a presenciar esta charla, pues les quedan estos dos votos de tarea. Bueno, el nombre elegido por el Alto Tribunal Constitucional nuestro no fue expresamente la teoría de la imprevisión, sino el principio de intangibilidad patrimonial. No confundir con el principio de intangibilidad contractual, que es la idea exactamente opuesta. Se habla también de un derecho fundamental, un derecho de rango constitucional que tiene el contratista a la preservación del equilibrio o la ecuación financiera del contrato. En la provincia de la contratación privada nuestra ha habido un proceso evolutivo de la jurisprudencia, ¿verdad? Partiendo de un rechazo rotundo, tradicional, alineada a la tesis Canal de Crapón, ¿verdad? Por ejemplo, pueden revisarse las sentencias 57 del 89, 75 de 1992, 161 de 1992. Luego se da un proceso normal, que es una primera fisura, que se origina en un voto salvado. Hay un voto salvado, me parece digno de ser leído y estudiado, en la sentencia número 161-92 de la Sala Primera de la Corte. La Sala Primera es la que se encarga de los temas civiles y de los temas administrativos también. En esta sentencia 161-92 se observa un voto salvado, redactado por el magistrado Edgar Cervantes, que fue presidente de nuestra Corte Suprema de Justicia. Y en ese voto, que es ese voto de minoría, él consideró que sí cabía en nuestro derecho la indexación judicial de la obligación indemnizatoria a cargo del asegurador en un contrato de seguro. El voto de mayoría dice, bueno,
leo un pedacito, dice, la sala no ignora las razones de equidad y justicia que abonan la tesis, etcétera, pero tal medida, a falta de una norma en el derecho positivo, dice, debe ser objeto de una concienzuda reglamentación legislativa por las enormes consecuencias que tendría en el ámbito de la vida económica de la nación. Aquí están los jueces, digamos, disponiendo que no les corresponde a ellos introducir esa figura en nuestro derecho. Bueno, después de esa fisura viene la consagración de la teoría de la imprevisión, que fue en el caso Celaya contra Edificio Central, que fue una sentencia emitida el 26 de noviembre de 2004. La Sala Primera expresamente modifica su anterior criterio y proclama la procedencia de la indexación judicial de obligaciones pecuniarias, ¿verdad? Nuestro problema eterno es la depreciación monetaria y me imagino que no es exclusivo de Costa Rica. Entonces, de esta manera la Corte abrió oficialmente, por esa vía pretoriana, el camino hacia la revisión judicial del contrato, que no otra cosa es la indexación judicial de obligaciones pecuniarias. Y sin embargo, fuera de ese ámbito de indexación de deudas de dinero, la jurisprudencia sobre revisión contractual ha sido bastante escasa. Los tribunales reconocen la viabilidad del remedio, pero suelen actuar con bastante prudencia. En el ámbito arbitral también, la jurisprudencia arbitral, si bien algunos tribunales se han pronunciado a favor de la posibilidad teórica de la revisión, invocan de manera decorativa el artículo 6 de los principios UNIDROIT, en la práctica suelen rechazar las pretensiones de revisión, hacen primar el pacta sunt servanda, y para ello invocan un principio que se ha hecho muy famoso en nuestra jurisprudencia, que es arbitral, que es el principio de presunción de competencia profesional, una especie de autorresponsabilidad. Es decir, las partes deben al momento de contratar asesorarse debidamente y velar por sus propios intereses. Vean como ustedes cómo vuelve a aflorar la misma idea del jura vigilantibus possunt, ¿verdad? Cada parte debe velar por su propio interés. Este tipo de jurisprudencia se ha aplicado a los proyectos inmobiliarios truncados a raíz de crisis económica. Se lee en uno de esos fallos arbitrales, comillas, el riesgo y ventura de este proyecto lo asume el desarrollador, quien entre otros aspectos debe procurar tener los recursos financieros para cumplir con lo ofertado. O sea, el financiamiento de un proyecto es parte del área normal del desarrollador, ¿verdad? Y no se lo puede trasladar a los consumidores, a sus clientes. Siempre en la jurisprudencia arbitral sí ha tenido éxito, en cambio, la doctrina esta constitucional de la intangibilidad patrimonial y el equilibrio financiero de los contratos administrativos. Hay un laudo que ha sido muy famoso, muy notorio, que se dictó el 16 de noviembre del año 2017, relativo a un contrato administrativo para la construcción de una planta hidroeléctrica. En este laudo se aplicaron esos principios constitucionales que vienen de los votos que ya les mencioné, el 64, 32, 98 y el 998 del 98. Se reconoció el derecho del contratista a la preservación del equilibrio financiero. Era un contrato bajo la modalidad BOT, Build, Operate, Transfer, en el que una parte, el contratista construye una obra de interés público, la explota durante cierto tiempo y luego la transfiere al Estado. En ese caso particular, el costo de la obra se había incrementado en más de un 100% a raíz de eventos geológicos y climáticos que hicieron necesario un rediseño y reubicación de muchas obras. Y en ese laudo se le reconoció a favor del contratista el derecho a una compensación para restablecer el equilibrio económico del contrato de poco más de 112 millones de dólares. Ese laudo en cuestión después fue anulado por la Sala Primera, pero por razones procesales de integración del tribunal, sin pronunciamiento sobre el fondo, ¿verdad? Lo cual en todo caso escapa de la competencia de la Corte en materia de nulidad de laudos. Bueno, hasta aquí quiero dejar la exposición de la jurisprudencia, de muchísimos casos más. Y quisiera terminar haciéndome esta pregunta. Vamos a ver si podemos pegar.
¿Cuál será el devenir de la teoría de la imprevisión en Costa Rica a raíz de la crisis sanitaria de la pandemia COVID-19? A pesar de que cada caso amerita un estudio particular, yo me atrevo a anticipar, en líneas generales, que la jueza, los jueces costarricenses iban a aplicar con la mesura y prudencia que las caracteriza, ¿verdad? Con los justos medios tan típicos del ser costarricense, van a aplicar la teoría de la imprevisión, ¿verdad? El camino está abierto, el fundamento positivo existe, ¿verdad? Tenemos en nuestro Código Civil una piedra preciosa, similar a aquella sobre la cual se construyó en Alemania en la primera posguerra la doctrina de la perturbación de la base del contrato. Preceptúa nuestro artículo 21 del Código Civil: los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. Con eso basta para impartir justicia. Bueno, hasta aquí llega mi exposición. Quedo a sus órdenes para cualquier comentario, cualquier pregunta que quieran hacer. Vamos a ver si podemos. Pregunta Francisco Segura, nuestro querido colega. ¿Crees que la imprevisión, como se acepta hoy, absorbe la frustración del negocio? Yo sí, abrazo cordial. Me parece que sí, me parece que sí. Sí, definitivamente. Si había una fusión, ¿verdad?, de sistemas. Eso sería la fusión del negocio anglosajona ha calado en la doctrina de jurisprudencia latinoamericana. ¿Verdad? Aquí hay un fallo famoso dictado por nuestro juez Álvaro Hernández, miembro de nuestra asociación, donde aplicó esa doctrina de la frustración de los fines del contrato, ¿verdad? Un fallo muy, muy valioso que fue casado por la sala primera, para que vean que el tema es muy debatido. André Mena pregunta: ¿cuáles serían las principales bases positivas para que la jurisprudencia costarricense admita la teoría de la imprevisión, sabiendo que no está expresamente regulada? Bueno, es lo que dije al puro final. Me parece que basta el artículo 21 del Código Civil, ¿verdad? El principio general de buena fe. Pero también el artículo 1023, que son las consecuencias implícitas del contrato, ¿verdad? Consecuencias inclusive no queridas por las partes, ¿verdad? Como la equidad. Ya no hay más preguntas. Me dice don Camilo que me ha asistido pacientemente con la parte técnica, y así que pues les agradezco muchísimo su atención. Los invito a todas a adherirse, a unirse a nuestra Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Así que, bueno, muchísimas gracias y buenas tardes.